continuaba su canto. Avanzamos a paso rápido, dejando atrás el lugar. Pero tras unos minutos de marcha recta en la oscuridad, el gran árbol con las ramas caídas y la figura de la mujer vestida con ropa antigua volvió a aparecer frente a nosotros en el camino. Bienvenidos a un cuarto sin espejos. El espacio donde la oscuridad no necesita reflejos para mostrarte tus peores miedos. Y donde el silencio de la noche se convierte en el escenario de lo inexplicable. Que las historias no se ven, se sienten, acechan en los rincones más profundos de la mente y se quedan grabadas en tu memoria mucho después de que la luz se apaga. En este lugar no hay filtros ni salida, solo la cruda realidad de lo desconocido manifestándose en cada palabra. Los relatos que están por escuchar han sido rescatados de las sombras más densas, de aquellos rincones olvidados donde el terror es real y la lógica deja de existir. Pónganse cómodos, apaguen todas las luces, respiren profundo y cierren los ojos. Las historias más perturbadoras y los secretos que la noche oculta están por comenzar. Esto es Un Cuarto Sin Espejos. Mi padre. Tengo ya 30 años, pero esto que les voy a contar pasó cuando yo tenía como 10. En ese tiempo vivíamos en un pueblo chico, de esos donde todos se ubican y las calles son de tierra. Éramos mi mamá y mis 2 hermanos menores. Mi papá también vivía con nosotros, pero la verdad es que casi no convivíamos con él porque tenía un problema muy fuerte de alcohol. Su rutina de todos los días era buscar qué vender o qué llevarse de la casa para poder seguir tomando. Para nosotros, 3 niños, eso ya era lo normal. No conocíamos otra cosa. Mi mamá era el que se partía el lomo trabajando en lo que saliera para que tuviéramos comida y lo básico para la escuela. Yo me la pasaba cuidando a mis hermanos y ayudando en lo que podía, porque al ser el mayor sentía esa responsabilidad de cuidar a mi mamá. Ese día empezó como cualquier otro. Mi mamá se había ido a trabajar temprano y mis hermanos estaban jugando en el patio trasero. Yo me quedé en la cocina limpiando unas cosas. Mi papá llegó a la casa a mediodía, arrastrando los pies y hablando solo, señal clara de que ya andaba tomando. No me dijo nada, ni siquiera me volteó a ver. Entró directo al cuarto principal, se escuchó cómo movió los cajones de la cómoda y luego se regresó a la cocina. En la mesa de madera había unas monedas que mi mamá había dejado apartadas para comprar la comida de la semana. Eran unas cuantas monedas de 10 y de 5 pesos, pero para nosotros era todo lo que había. Mi papá las vio, estiró la mano, las agarró completas y se las metió a la bolsa del pantalón. Salió de la casa caminando lento, tambaleándose un poco, sin cruzar una sola palabra conmigo. Yo me quedé parado, viendo la mesa vacía. Ya por la tarde, cuando el sol se estaba ocultando, llegó mi mamá. Se le veía el cansancio en la cara, pero esa vez traía una expresión diferente, como de mucha preocupación. Se sentó en la silla de la cocina y me pidió que hablara con ella. Me preguntó por las monedas de la mesa de inmediato. Le tuve que decir la verdad, que su esposo se las había llevado. Ella se quedó callada un momento, mirando el piso. Luego me dijo que necesitaba recuperar ese dinero a como diera lugar, porque era lo único que tenía para pasar los siguientes días. Se levantó, se amarró el cabello y me dijo que iría a buscarlo a la cantina del pueblo, que era el único lugar donde seguro estaba. Me encargó a mis hermanos y salió por la puerta principal. Pasaron los minutos y el reloj de la cocina seguía avanzando. Pasó media hora, luego 45 minutos, y mi mamá no regresaba. La cantina no estaba tan lejos, a lo mucho a unas 4 cuadras de la casa, por lo que el trayecto debió ser rápido. Empecé a ponerme nervioso, pensando que algo malo podía pasar allá adentro o en el camino.
Estuve dando vueltas por la sala, asomándome por la ventana cada 2 minutos. Al ver que ya iba a dar la hora y no había señales de ella, tomé una decisión. Le dije a mis hermanos que se quedaran adentro, que le pusieran cerrojo a la puerta y que no le abrieran a nadie bajo ninguna circunstancia. Los dejé solos y salí corriendo a la calle oscura para ir a buscarla. Las calles estaban completamente solas a esa hora. Caminé rápido, casi trotando, fijándome en las esquinas. Cuando iba llegando a la esquina de la cuadra, donde estaba la cantina, vi una silueta que venía caminando hacia mí de frente. Conforme se acercó bajo la luz del único poste público, distinguí que era mi mamá. Iba a paso lento, con los hombros caídos y la mirada puesta en el suelo. Cuando me vio, no me regañó por haber dejado solo a mis hermanos. Se detuvo y me explicó, con una voz muy apagada, que sí había entrado a la cantina y que sí había encontrado a mi papá, pero que él ya estaba en un estado muy avanzado de ebriedad. Me dijo que él se acababa de ir con otros señores hacia el pueblo de al lado para seguir tomando en otra parte. Mi mamá no pudo recuperar ni una sola moneda y se le salieron un par de lágrimas de la frustración. Al verla así, sentí un impulso muy fuerte. Le dije que no se preocupara, que yo me iba a encargar y que ella regresara a casa con mis hermanos. Ella intentó detenerme, pero yo ya estaba decidido. El pueblo de al lado quedaba como a 1 hora caminando por un camino de terracería que conectaba ambos lugares. Ya era tarde, pasaban de las 10 de la noche, pero a mí en ese momento no me importó el horario ni la distancia. Comencé a caminar a paso firme hacia la salida del pueblo, dejando atrás las últimas casas iluminadas y adentrándome en el tramo que dividía las dos localidades. El camino estaba húmedo porque había llovido un par de horas antes. El agua estancada en los charcos reflejaba la poca luz de la luna, lo que me permitía ver por dónde pisaba. Conforme avanzaba, empecé a notar algo raro en el ambiente. Había un silencio que no era común del campo. No se escuchaban los grillos ni las hojas de los árboles moverse con el viento. A pesar de que soplaba una ligera brisa, decidí ignorarlo y continuar mi marcha. Me enfoqué en llegar rápido para encontrar a mi papá antes de que se gastara todo lo que le quedara de dinero. Después de unos 20 minutos de caminata, empecé a escuchar unos ruidos a mis espaldas. Era el sonido claro de pisadas sobre la tierra mojada y las ramas secas del borde del camino. El ritmo de los pasos era idéntico al mío. Me detuve en seco para comprobar si era mi imaginación. En cuanto yo paré, las pisadas de atrás cesaron por completo, dejando el ambiente otra vez en silencio total. Me quedé quieto unos segundos, tratando de escuchar algo, pero no percibí nada. Volví a avanzar y exactamente 2 pasos después de que yo arranqué, el sonido de alguien siguiéndome regresó, manteniéndose a la misma distancia fija detrás de mí. Aceleré el paso sin voltear, concentrado en la línea del camino. Finalmente, alcancé las primeras casas del pueblo vecino. Me dirigí directo a la calle principal, donde sabía que estaba la única cantina del lugar. Desde afuera, se escuchaba música de acordeón y risas. Entré empujando la puerta de madera, y ahí estaba mi papá, sentado en una mesa al fondo, rodeado de botellas y con los ojos casi cerrados. Al verme parado frente a él, pareció reaccionar de golpe. Se levantó de la silla, me agarró del brazo con fuerza y empezó a regañarme a gritos, preguntándome que qué carajos estaba haciendo ahí a esa hora de la noche y que si estaba loco por andar solo en el camino. Tuvimos una discusión corta, porque yo le reclamé el dinero de mi mamá, pero ella no traía nada en las bolsas. Al ver que no había solución y tras los reclamos, él mismo me dijo de mala gana que ya nos regresáramos a la casa. Salimos de la cantina y comenzamos el trayecto de regreso.
Caminábamos uno al lado del otro. Pero mi papá iba a un ritmo inconsciente debido al alcohol. A veces se adelantaba y a veces se quedaba atrás. Entramos de nuevo al camino de terracería, oscuro que conectaba a los pueblos. El ambiente seguía sintiéndose igual de extraño que cuando fui. Pero ahora la sensación era más pesada. No llevábamos ni 10 minutos caminando cuando los ruidos de la vegetación a los lados del camino comenzaron otra vez. Esta vez no eran pisadas detrás, sino el crujido continuo de las ramas de los matorrales, como si algo fuera avanzando al mismo tiempo que nosotros entre la maleza. Mi papá, a pesar del estado en el que estaba, pareció notar que algo andaba mal. Dejó de tambalearse tanto y enderezó la postura. Su respiración se volvió más rítmica y pesada. Se mantuvo alerta, volteando constantemente hacia los lados del camino, donde la oscuridad de los árboles era total. Me agarró de un hombro con una mano firme, obligándome a mantener un paso constante y rápido, sin detenernos por ningún motivo. Los crujidos en los arbustos continuaron durante varios metros, deteniéndose solo cuando el camino se abrió un poco más. Más adelante en el trayecto, la terracería se reducía debido a la presencia de un gran árbol, un sauce viejo, cuyas ramas caían casi hasta el suelo, pegando al borde derecho del camino. Conforme nos íbamos acercando, alcanzamos a distinguir que junto al tronco del árbol había una figura de pie. Era una mujer. Estaba completamente inmóvil, parada justo a un lado de donde teníamos que pasar. Al estar más cerca, empezamos a escuchar que emitía un sonido constante. Estaba tarareando una melodía de ritmo lento, muy monótona, que no cambiaba de tono. La situación se puso muy tensa. Mi papá se detuvo un milisegundo. Me apretó el hombro con mucha fuerza, casi lastimándome, y me dijo en un susurro muy bajo pero directo que no la volteara a ver por nada del mundo. Me repitió la orden con voz seca, diciéndome que mirara fijamente al frente y que si pasaba cualquier cosa, corría directo a la casa sin mirar atrás. Asentí con la cabeza y seguimos caminando hacia adelante, intentando mantener la trayectoria por el lado izquierdo del camino, para alejarnos lo más posible de ese lugar. El tarareo de la mujer se escuchaba cada vez más nítido a medida que dábamos los pasos para quedar a su nivel. Cuando estuvimos exactamente frente a ella, a escasos 2 metros de distancia, la curiosidad me ganó y la miré de reojo, sin girar la cabeza por completo. La mujer vestía una ropa muy extraña, un vestido largo de una tela pesada y oscura, con encajes gruesos en el cuello y las mangas, un estilo que no correspondía a la ropa que usaba la gente del pueblo en esa época. Parecía una ropa de hacía muchos años. Tenía el cabello negro y largo, lacio, que le caía sobre los hombros. En ese instante en que la miré, noté que ella movió los ojos hacia mí, dándose cuenta de que la estaba observando, y dibujó una sonrisa amplia en sus labios, sin dejar de tararear la melodía. Al mismo tiempo que vi eso, volteé la mirada hacia mi papá para ver su reacción. Él no despegaba los ojos del frente, pero su rostro reflejaba una expresión de espanto absoluto que nunca antes le había visto. Tenía las cejas levantadas, los dientes apretados, y el rostro lleno de gotas de sudor que le corrían por las mejillas. A pesar de que la noche estaba fresca, no decía nada. Solo respiraba de forma agitada por la nariz y me jalaba del brazo para avanzar más rápido. Pasamos de largo el árbol y dejamos atrás a la mujer cuyo tarareo se fue perdiendo poco a poco a nuestras espaldas. Continuamos caminando a paso veloz por unos 3 minutos en línea recta. El camino no tenía desviaciones. Era una sola vía directa entre los campos. Sin embargo, al levantar la vista hacia el frente para ver el trayecto que faltaba, noté la silueta del mismo gran árbol que aparecía nuevamente más adelante, al borde derecho de la vía.
Conforme dimos más pasos, la imagen se volvió clara. Era exactamente el mismo sauce viejo, y junto al tronco estaba la misma mujer parada, en la misma posición, tarareando exactamente la misma canción. Pasamos junto a ella por segunda vez, bajo las mismas condiciones. Mi papá mantenía la mirada fija al frente, con el rostro empapado en sudor y la mandíbula trabada, mientras me sujetaba con fuerza. Yo volví a mirar de reojo, y la mujer repetía el mismo movimiento, mirándome fijamente con esa sonrisa estática, mientras continuaba su canto. Avanzamos a paso rápido, dejando atrás el lugar. Pero tras unos minutos de marcha recta en la oscuridad, el gran árbol con las ramas caídas y la figura de la mujer vestida con ropa antigua volvió a aparecer frente a nosotros en el camino. Esto se repitió una vez más, mostrándonos la misma exacta escena por tercera vez consecutiva, en un tramo donde era lógicamente imposible que estuviera. Al aproximarnos por cuarta vez al árbol, mi papá se tensó por completo. Su respiración se volvió un silbido corto. Me miró a los ojos por primera vez en todo el trayecto de regreso y me dijo con una voz temblorosa, pero firme, que estuviera listo. Que en cuanto él me diera señal, tenía que salir corriendo con todas mis fuerzas hacia la casa y que no me detuviera por nada, ni aunque escuchara ruidos o gritos. Seguimos avanzando los últimos metros que nos separaban de la figura. Justo cuando nos quedamos alineados con el tronco del sauce, mi papá se plantó en seco en medio del camino, soltándome el brazo, rompiendo su propia regla. Giró todo el cuerpo y volteó directamente a ver a la mujer a la cara. La mujer detuvo su tarareo de inmediato. Dejó de sonreír, dio un paso largo hacia el frente, saliendo de la sombra del árbol, y comenzó a avanzar hacia mi papá con movimientos fluidos, sin hacer ruido al pisar el suelo. En ese instante, mi papá me gritó que corriera y que no me detuviera. No lo pensé. Di la vuelta y empecé a correr con todas las fuerzas que tenía en las piernas. El camino de regreso hacia el pueblo, que antes nos había tomado bastante tiempo, se me hizo cortísimo. Corrí en línea recta por toda la terracería sin voltear la cabeza ni una sola vez, escuchando únicamente el sonido de mis propios tenis golpeando el suelo húmedo y mi respiración agitada. Llegué a las primeras casas iluminadas del pueblo y seguí corriendo hasta cruzar la puerta de mi casa. Me tomó menos de 10 minutos llegar. Entré, le puse el cerrojo a la puerta y me senté en el suelo a esperar. Pasaron horas. Llegó el amanecer y mi papá nunca regresó. Mi mamá y los vecinos lo buscaron los días siguientes, pero nunca encontraron ningún rastro de él. En el pueblo, la gente no habla de eso abiertamente, aunque con los años he escuchado más leyendas sobre ese camino de las que me gustaría haber escuchado. Tal vez les cuente más de eso en otra ocasión. Las luces vuelven a encenderse lentamente, pero todos sabemos que la oscuridad nunca se va del todo. Las palabras han terminado por hoy, pero el frío y la inquietud de lo que acabas de escuchar se quedan contigo, flotando en el ambiente de tu habitación. El viaje a través de las sombras llega a su fin, al menos por este episodio, dejando más preguntas que respuestas y un eco incómodo que no te dejará dormir en paz. Esto fue Un cuarto sin espejos. Cierra bien las puertas, asegura las ventanas y recuerda que a veces lo que no puedes ver es lo que realmente te está observando desde el rincón más oscuro. Buenas noches.